Continuando con la clase, ahora vamos a entrar a analizar cada una de las distintas acciones de control. Pasamos ahora a la acción de control o controlador proporcional. Con el control proporcional, la salida del controlador es directamente proporcional a su entrada. En otras palabras, a la señal de error. Si llamamos caso P a la constante, a una constante que se define como ganancia proporcional, entonces, teniendo en cuenta que xref va a ser igual al valor de referencia o set point, y que x va a ser la señal que me va a dar el sensor, que en el diagrama de bloque se ha denominado como h, tendríamos que, para una acción de control o un controlador proporcional, la salida, en función del tiempo, va a ser igual a la ganancia proporcional por el error. Y si reemplazamos el valor del error, que sabemos que era xref menos el valor que me está arrojando en ese momento el sensor, vamos a tener que es igual a la ganancia por xref menos el valor del sensor. Abajo tenemos la misma expresión, pero escrita en vez de en el plano temporal, en el plano de Laplace. Y luego van a ver una expresión en donde hay un término que está denominado como m sub 0, que figura en algunos libros, la colocamos acá por si le surge la duda, en donde ese m sub 0 es la señal de salida del controlador cuando el error es 0. O sea, cuando no hay error es la señal que estaría arrojando el controlador. Por último, vamos a definir qué es esa ganancia proporcional, ¿sí? Que también la pueden encontrar como la sensibilidad. Esto nos está indicando cuánto modifica la señal de salida del controlador por unidad de cambio de la señal de entrada. El controlador proporcional actúa también, o sea, actúa amplificando la señal que ingresa al controlador. En esta gráfica podemos analizar la respuesta de un controlador proporcional ante, en realidad, la respuesta del sistema que posee un controlador proporcional ante una entrada en escalón. Para este caso se aplicó un escalón unitario. Puede ser cualquier escalón. ¿Y qué podemos observar? Que a mayor Kp, o sea, a medida que aumenta Kp, es menor la desviación o el error que voy a obtener de estado estacionario. Pero también se observa que la respuesta se va volviendo más oscilatoria hasta llegar a un valor máximo, que es el que llamamos K crítico, a partir del cual el proceso se hace inestable. Entonces, en resumen, podemos ver que si aumentamos Kp, el error en régimen permanente o en estado estacionario va a disminuir. La velocidad de respuesta vemos que aumenta, ¿sí? A medida que aumenta Kp, la velocidad de respuesta del sistema es más rápida, es mayor. Y lo que hablábamos de las oscilaciones, el sobrepico también va aumentando. Ahora, para este controlador proporcional del sistema con el cual veníamos trabajando, le vamos a dar los valores máximos y mínimos del intervalo de estabilidad de root, y vemos que para un controlador proporcional igual a 4,17 voy a tener una salida del sistema que va a ser crítica, va a oscilar entre dos valores en forma constante. Si ponemos el K mínimo, que es menos 0,5, vemos que el sistema se me hace inestable. Y hemos cargado un controlador proporcional con un valor de 0,1, o sea, un poquito más grande, y vemos que la salida se me hace estable, lo que sí tengo error, porque ya habíamos visto que a medida que yo aumento el K, el error va a ir disminuyendo. Siempre en un controlador proporcional voy a tener un error en el estado estacionario o en la parte permanente. Bien,
Este error yo lo puedo disminuir, como habíamos hablado, aumentando el K, pero esto me va a generar ¿qué? Oscilaciones, y cuando yo llegue al valor de 4,17 para este caso, o al valor crítico, voy a tener oscilaciones permanentes. Desde ese valor en más voy a tener un sistema inestable. Bien, vamos a ver ahora, como ya sabían ustedes trabajar, si es posible obtener con un control proporcional un controlador tal que el error que me dé el sistema a la salida sea menor al 2%. Entonces vamos a la ecuación diferencial de tercer orden, en donde vamos a reemplazar el valor de QI por justamente el control proporcional, que sería Kp por h de referencia menos el h, la altura del tercer tanque. Trabajando matemáticamente, ¿sí?, llegamos a esa última expresión donde dice que es 6 por la derivada tercera de h3 respecto del tiempo, más 8 por la derivada segunda de h3 respecto del tiempo, más 3,5 por la derivada primera de h3 respecto del tiempo, más la altura 3 por 0,5 más Kp igual a Kp por la referencia. ¿Qué hacíamos luego? Íbamos y planteábamos la solución particular, en donde llamábamos a H3m, que es una constante cualquiera, para que su derivada primera, segunda y tercera me den 0. Entonces reemplazo esto en la última expresión y despejo m. Y digo que quiero que ese error sea menor al 2%, que sería menor a 0,98. Bien. Entonces, si despejo de esta expresión última el valor de Kp, me da de 24,5. Y como ya saben ustedes, se tomaba el entero superior, o sea que me tomo el Kp igual a 25. Reemplazo ahora en la función de transferencia de todo el sistema el valor de Kp por 25 y vemos que me da una raíz real negativa y dos raíces complejas en donde la parte real es positiva y tienen parte imaginaria. Entonces, como dice ahí, ya vemos que el valor de Kp de 25 me va a dar un sistema, me va a desestabilizar el sistema, porque voy a tener raíces con parte real positiva. Entonces, no es posible obtener un controlador proporcional con un error inferior al 2%. Ahí ustedes abajo ven la gráfica que se obtendría de este sistema de control si yo hubiese colocado un Kp igual a 25, ¿sí? Luego de simular, obtengo ahí la salida. Y coincide con lo que venimos trabajando con el rango de estabilidad de Root, en donde me decía que el valor máximo para un controlador proporcional debería ser de 4,17. La acción de control integral es cuando la salida del controlador es directamente proporcional a la integral de la señal del error. Bien, eso lo tenemos escrito ahí en forma matemática como la salida del controlador, que es m en función del tiempo, va a ser igual a el Kp sobre el Ti por la integral entre el tiempo t y 0 del error por la diferencial del error. Ese Kp sobre Ti lo llamamos Ki, que es la ganancia integral, es uno de los parámetros de ajuste. Y el Ti, el tiempo integral, podemos interpretarlo como el tiempo necesario para que la salida del controlador efectúe un cambio de igual magnitud al error. En otras palabras, es la relación entre la señal del error y la velocidad de desplazamiento del elemento final de control, digamos, de la válvula. Podemos ver ahí en la gráfica de la salida, donde solamente se ha puesto una acción de control integral, no tiene nada de control proporcional, en donde la acción integral va a disminuir y eliminar el error ese de estado estacionario que tenía la acción de control proporcional.
Pero vemos también que la velocidad de respuesta del sistema de control va a depender, como ya hemos dicho, del valor de KI, que va a ser justamente la pendiente de la rampa esa de acción integral. ¿Qué inconvenientes tiene? Y bueno, que esta acción tiene una respuesta muy lenta. O sea, si bien me logra eliminar ese error de estado estacionario de la acción proporcional, tiene una respuesta que es muy lenta. Y este controlador es como que no empieza a ser efectivo hasta que ha pasado un cierto tiempo. Y si ven ustedes ahí, realmente vamos por un tiempo de 1800 más o menos, y todavía no llega a terminar de actuar el controlador eliminando el error. Bien, la acción de control derivativa, bueno, para esta acción la salida del controlador es directamente proporcional, en este caso a la derivada del error, como dice el mismo nombre. Ahí nosotros abajo hemos puesto matemáticamente, sería la salida del controlador, para este caso m en función del tiempo, que es la variable, va a ser igual a un tiempo derivativo por una ganancia proporcional por la derivada del error respecto del tiempo. Y al lado lo que se ha hecho es llamarle k sub d, bien, como si fuese una ganancia derivativa a justamente el término del tiempo derivativo por la k sub p. Abajo ven la misma expresión, pero en términos de, en vez de en el plano temporal, en el plano de Laplace. Y luego tenemos una gráfica de la salida, cuando solamente tenemos la acción derivativa, y acá lo que queremos resaltar es que esta acción no va a actuar sobre el estado permanente, sino que solamente sobre el estado transitorio. Acá vemos que no corrige sola, como acción derivativa sola, no corrige nada. Bien, entonces no se la usa normalmente sola esta acción derivativa, sino que generalmente va acompañada de la acción proporcional que más adelante vamos a ir viendo. Ahora, para el controlador proporcional integral, se lo conoce como PI, lo que se hace es sumar justamente estas dos acciones. O sea, la acción de control proporcional le sumamos a la integral. Matemáticamente se suma, nosotros sabemos que la acción proporcional es proporcional al error, es el error respecto al tiempo por Kp, y la acción integral sabemos que es a la integral del error. Por eso vemos al principio, arriba, en la ecuación, que se han sumado. Luego, trabajando matemáticamente y pasándolo a transformar de Laplace, saliendo de la función temporal, llegamos a que la función de transferencia de este controlador proporcional integral, o PI, va a ser igual a Kp por 1 más 1 sobre el tiempo integral por S. Bueno, acá tenemos distintas gráficas de una respuesta ante una entrada en escalón, y lo que se ha hecho es ir disminuyendo el tiempo integral. Vemos que el error, cuando yo aplico la acción integral sumada a la proporcional, el error en estado permanente, el estado permanente se va a eliminar. ¿Qué pasa con la estabilidad? Y bueno, vemos que aumentan las oscilaciones, ¿sí? Igual que se hace a medida que disminuye TI, el sobrepico aumenta. Bien, eso hay que tener cuidado de que no vaya a pasar los valores máximos que mi sistema puede soportar. También vemos que la respuesta se hace más rápida. O sea, si bien se hace más oscilatoria, se hace más rápida y me va a disminuir el error del estado permanente. Cuando hablamos del sobrepico, de que hay que tener cuidado, me estoy refiriendo por darles un ejemplo. Hagamos de cuenta que esta gráfica que está en azul, que es la que tiene el sobrepico mayor, corresponde a una pasteurización de leche, por ejemplo. ¿Qué va a suceder? Si el sobrepico supera el valor de temperatura a la cual yo tengo que tenerle la leche para pasteurizarla, seguramente se me van a desnaturalizar o se va a alterar el producto
o alguna de las propiedades del mismo. Bien, por eso hemos dicho que hay que tener cuidado con ese sobrepico. Si bien luego va a mantenerse con un error de estado permanente 0, al principio se va a afectar el producto. Para el caso del controlador proporcional derivativo, hacemos lo mismo que antes, sumamos las dos acciones de control. El control proporcional, le sumamos la acción de control derivativa. Trabajándola matemáticamente y pasándola a la función temporal a transformada de Laplace, vamos a obtener que la relación de salida sobre entrada del controlador va a quedar igual a un Kp por 1 más un tiempo derivativo por S. Como ya habíamos mencionado antes, ese tiempo derivativo es el tiempo en el cual la acción derivativa se va a adelantar al efecto de la acción proporcional. Y si a ese tiempo derivativo le ponemos un valor de 0, se va a anular la acción derivativa y solamente va a actuar la acción proporcional. Acá podemos observar la respuesta ante una entrada de un escalón a cuando tenemos nosotros un controlador PD, o sea, un proporcional derivativo. Vemos que al aumentar el tiempo derivativo, ¿sí?, van disminuyendo las oscilaciones, ¿bien? O, como dice ahí, el sobrepico. También aumenta la velocidad de respuesta, que ya habíamos visto que con el integral se hace un poco más lento. Y otra cosa que hay que destacar es que la acción derivativa trabaja sobre el transitorio, no sobre el estado permanente. Por lo tanto, ese error que teníamos de estado estacionario, en la parte del estado permanente, va a seguir estando. No me va a disminuir el error. O sea, el error no me lo afecta. Solamente va a trabajar sobre la parte del estado transitorio, disminuyendo, como hemos mencionado recién, las oscilaciones. Bueno, uno de los problemas que tiene este tipo de controladores es el ruido. Acá tenemos la gráfica en donde ustedes están viendo a la izquierda la salida de un controlador que tiene ruido. Este ruido puede provenir o son alteraciones o perturbaciones que genera la señal que han sido causadas por el mismo cableado del sistema de control o por alguna luminaria que esté cerca, puede ser alguna vibración de algún motor. Hay muchas fuentes que generan ruido en los sistemas de control. ¿Qué sucede cuando le agregamos la acción derivativa? Vamos a obtener la gráfica que se encuentra a la derecha, en donde este ruido se ve amplificado. Una solución, digamos, o una estrategia que se utiliza para atenuar esto es, en vez de utilizar las señales normalizadas que estén en voltaje, de 0 a 10 volt, se utiliza la señal en corriente, o sea, de 4 a 20 miliamperes. Ya que la corriente, bueno, la corriente el ruido le afecta muy poco. En cambio, al voltaje lo afecta bastante, como están viendo ustedes ahí. Bien, veamos el controlador PID, que es el controlador proporcional, integral y derivativo. Como dice el nombre, lo que se hace es sumar las tres acciones de control. O sea, la acción proporcional, que era proporcional al error, la derivativa proporcional a la derivada del error y la integral proporcional a la integral del error. Sumando estas tres acciones, luego lo pasamos al plano de Laplace y sacamos la relación de salida sobre entrada. Significa que estamos sacando la función de transferencia de este controlador. Voy a llegar a obtener que Kp por 1 más el tiempo derivativo por S más 1 sobre el tiempo integral por S va a ser la función de transferencia de este tipo de controladores. Entonces, si vemos los efectos de cada una de estas acciones de control, vemos que el crecimiento del sobrepico, al aumentar Kp, aumenta lo mismo al disminuir el tiempo integral y al disminuir el tiempo derivativo. O sea, perdón, va a aumentar al disminuir el tiempo integral
va a aumentar el sobrepico al aumentar Kp, porque habíamos hablado que aumentaba las oscilaciones, pero al aumentar el tiempo derivativo, el sobrepico va a disminuir, porque habíamos hablado que la acción derivativa disminuye justamente las oscilaciones. En cuanto al estado estacionario, sé que voy a tener un error que va a ir disminuyendo al aumentar el valor del K proporcional. O sea, ese error del estado estacionario va a ir disminuyendo ¿hasta dónde? Y hasta llegar a la parte de que el sistema se haga críticamente estable. Va a disminuir la acción integral, este error de estado estacionario, hasta hacerlo cero. Y la parte del derivativo me va a actuar sobre el transitorio. O sea que sobre el estado permanente no me va a actuar. Sobre la respuesta, en la parte del estado permanente no me va a actuar. Luego tenemos abajo unas gráficas en donde la primera me dice el control proporcional reduce el tiempo de crecimiento y el error estacionario, que ya lo hemos dicho, mientras que aumenta el sobrepico y disminuye ligeramente el tiempo de establecimiento, le llama ahí, cuando llega al estado permanente. Después dice, para la acción proporcional derivativa, dice, la parte derivativa reduce el sobrepico y las oscilaciones que ya hemos comentado, el tiempo de establecimiento, o sea, para el estado permanente, no se ve prácticamente afectado. Recordemos que la acción derivativa trabaja donde y en la parte del transitorio. Proporcional integral, la respuesta muestra cómo la acción integral elimina el error de estado estacionario. Y proporcional integral derivativo, ustedes ven ahí la última gráfica que está a la derecha. Me obtengo un sistema que no tiene oscilaciones, no hay sobrepico, tiene una respuesta rápida y no tengo el error de estado estacionario. Entonces, resumiendo las características de estas tres acciones de control, podríamos decir, la acción proporcional corrige la posición de la válvula a una cantidad proporcional a la desviación del error o al error generado. Es de efecto instantáneo, es muy rápido, pero suele presentar, como hemos dicho, desviaciones o error en estado estacionario o permanente. Bien. La acción integral va a mover la válvula a una velocidad proporcional a la señal del error o a la desviación. Es un efecto lento y es progresivo, pero sigue actuando hasta anular la desviación en forma permanente, o sea, hasta que en mi estado permanente el error ese de estado estacionario se haga cero. La acción derivativa corrige la posición de la válvula en una cantidad proporcional a la velocidad del cambio de la desviación o del error. Esto produce, lo que hemos dicho, un efecto que se anticipativo, a la tendencia que tiene la variable controlada. Una vez que hemos visto los distintos tipos de controladores y hemos aplicado root, nosotros llegamos a obtener un rango de estabilidad. Hagamos de cuenta que este rango de estabilidad va de 0 a 10.000. ¿Bien? No sabemos por dónde arrancar. Nosotros cuando vamos a simular tenemos que poner los parámetros, o sea, el valor del K proporcional, integral y el derivativo. Pero decimos, bueno, ¿por dónde arranco el proporcional? Si yo tengo un rango de estabilidad que va de 0 a 10.000. Entonces, por medio de estos métodos que tiene Sibel y Nichols, nosotros nos da una idea de qué parámetros debemos usar para un control proporcional. Y bueno, ustedes ya saben que una vez que tengo el proporcional, si el error es grande, le voy a agregar la acción integral. Si el tiempo de respuesta es muy lento o tengo muchas oscilaciones, la derivativa. Entonces, estos dos métodos permiten obtener la respuesta con una razón de decaimiento de 1/4.
Bien, ante una entrada en escalón, o sea que si ustedes ven esa gráfica que tenemos ahí, nosotros tenemos que el primer pico tiene un valor de A, bien, un número cualquiera, le hemos puesto A. El segundo pico va a tener una razón de decaimiento de un cuarto, significa que va a valer 0,25 por ese A. Bien, más o menos en esto consiste el método, ahora lo vamos a ir viendo bien. Entonces el primero es el método de la curva de reacción, o también conocido como el método de enlazo abierto, en donde se realiza con el sistema enlazo abierto, donde el controlador se coloca en forma manual, en modo de comando manual, para generar una variación del tipo escalón en la salida del controlador PID. Esto quiere decir que la planta en su entrada va a recibir una entrada tipo escalón. Generalmente se hace unitario y a partir de la respuesta de la salida vamos a obtener los parámetros de este controlador PID. Ahora, para usar este método es necesario que el sistema tenga un comportamiento del tipo sigmoidal. O sea que la respuesta no puede tener impulsos sobre impulsos en lazo abierto, ni poseer una dinámica que sea integradora, que crezca constantemente en el tiempo. Bien. Y se puede aproximar, como vemos ahí en la gráfica que está abajo a la izquierda, la respuesta que hemos obtenido, si tiene la forma que este método dice que debe tener, que es sigmoidal, esta respuesta se puede aproximar a un sistema de segundo orden sobreamortiguado y la dinámica es semejante a un sistema de primer orden, ¿sí? Ahí tienen ustedes escrita la función de transferencia de primer orden. Entonces, el método de ajuste trabaja con la tabla que tienen ustedes ahí abajo a la derecha. Bien, con los parámetros que vamos a ir obteniendo de esta gráfica, ¿sí? Vamos a decir que, bueno, que si el controlador es proporcional puro, el valor de Kp va a tener ese término que están viendo ustedes ahí. Lo mismo, si es proporcional integral, vamos a tener un término que me representa el Kp y un término que me va a representar el tiempo integral, ¿sí? En donde acá, en esta tabla, se ha representado como L a lo que llamábamos nosotros el tiempo en que el sistema tarda en responder la salida, ¿sí? Ese tiempo muerto. El tau sería la constante de tiempo, ¿sí? Entonces, reemplazando esos parámetros, vamos a obtener reemplazando esos valores en estas ecuaciones que trae la tabla, vamos a tener los distintos parámetros del controlador que queremos ajustar. El otro método es el de la ganancia crítica o lazo cerrado. Bueno, este método consiste en colocar inicialmente la acción integral y derivativa en 0 y comenzamos a aumentar experimentalmente, o sea, en el proceso, la ganancia proporcional del controlador hasta conseguir que la variable controlada tenga una respuesta oscilatoria con amplitud constante. ¿Qué significa? Que estamos llevando al sistema al estado crítico, al límite de la estabilidad. Que esto sabemos que es muy riesgoso llevarlo al límite de estabilidad en la práctica, ya que de pasarnos vamos a estar colocando el sistema
en inestabilidad, y esto trae grandes riesgos, ¿no? Viendo esto, ahí ustedes pueden ver cómo al aumentar ese K justamente va a ir aumentando las oscilaciones hasta llegar a un valor que para este ejemplo que está graficado ahí, el K es 10, en donde se llega al estado crítico. De la misma forma que por medio del otro método de Sieber-Nichols, el del lapso abierto, tenemos una tabla en donde nos da una relación, ¿sí?, para sacar cada parámetro del controlador, si este trabaja como proporcional, proporcional integral, proporcional derivativo o proporcional integral derivativo. El Kc justamente es este K crítico que hemos obtenido. Y el Tc sería lo que hemos llamado nosotros el periodo último, ¿sí? Podemos utilizar nosotros, a través de los resultados que hemos obtenido aplicando root, que justamente son el K crítico y el periodo último, para poder determinar los parámetros del controlador que estamos nosotros acá sintonizando. Por último, vamos a la sintonización manual del controlador. Después de ver las diferentes acciones, proporcional, integral y derivativa, tenemos algunas reglas sencillas para sintonizar el controlador justamente en forma manual. Vamos a partir de la acción proporcional, en donde se aumenta poco a poco la acción proporcional con el objetivo justamente de disminuir el error. Y para aumentar la respuesta del sistema, ¿sí? Si se alcanza la respuesta deseada, ya sea en velocidad y en error, o sea que tenemos un error aceptable, podríamos decir que este controlador ya está sintonizado. Si el sistema se vuelve inestable antes de corregir la respuesta deseada, vamos a tener que probar ahora la acción derivativa. Entonces el segundo paso sería acción derivativa, que si el sistema es demasiado inestable, se aumenta un poco la constante derivativa o la ganancia derivativa, la K sub D, para conseguir la estabilidad nuevamente en la respuesta. El tercer paso sería agregar la acción integral. En el caso en que el error del sistema no sea o no esté dentro de los valores aceptables, aumentamos la constante integral o la ganancia integral, el K sub I, hasta que el error se minimice con la velocidad que nosotros hemos deseado. Si el sistema se vuelve inestable antes de corregir la respuesta, debemos aumentar la acción derivativa. Entonces, con estas reglas que son sencillas, podemos afinar de a poco el controlador para conseguir la respuesta que nosotros estamos deseando. Siempre se termina, o sea, Sieber y Nichols, ¿para qué nos sirven? Para darnos una idea de dónde partir. Hagamos de cuenta que nosotros hemos obtenido un rango de estabilidad a través de root, en donde el rango de estabilidad de K va de 0 a 10.000. Entonces yo digo, bueno, para sintonizar el controlador, ¿por dónde parto? Tengo una cantidad de opciones terrible, ¿no? Entonces Sieber y Nichols justamente lo que me dice, bueno, hagamos de cuenta que estamos trabajando con el sistema en lazo cerrado, me dice, bueno, para ajustar el controlador en modo proporcional, recuerden que en el lazo cerrado trabaja justamente con llevándolo al estado crítico, el valor del proporcional, multiplíquelo por 0,5. Entonces me lo sacó del estado crítico y me lo puso en un valor medio. Bueno,
usando Cyber-Nichols nos va a dar justamente eso, una idea de por dónde partir, porque yo tengo un rango muy amplio. De todas maneras, una vez que hemos visto la respuesta que voy a obtener con los distintos tipos de controladores y veo cuál es la que, por supuesto, todo esto se hace simulando, también se hace ahí en forma in situ, digamos, en los equipos, ¿no? En los distintos procesos, pero no es posible llevar nunca el sistema al estado crítico. Si podemos simular, siempre es mejor tomar un simulador, jugar con el simulador, que no vamos a generar ningún costo ni ninguna rotura, y luego cuando ya tenemos determinados los parámetros, llevarlos al equipo que tenemos montado, ¿no? Pero vamos a terminar ajustándolo en forma manual. Y por eso hemos visto y hemos estudiado las distintas acciones de control, porque nos van a dar justamente las pautas para poder llegar a ajustarlo. Esto en forma manual también lo van a encontrar en los libros como por prueba y error, ¿sí? O por, probando, digamos. Lo van a encontrar con distintas terminologías, pero van a hacer referencia a esto. Trabajando con el método de sintonía en lazo cerrado de Cyber-Nichols, hemos construido esta tablita. Esto se ha hecho para el ejemplo con el cual venimos trabajando del sistema de tanques, en donde sabemos que el K crítico nos había dado a través de Hurwitz de 4,17 y el valor del periodo o tiempo último nos dio de 8,22. En función de esto nos vamos a la tabla de Cyber-Nichols que la obtuvo a través de la práctica y vemos que para el control proporcional el parámetro que hay que ajustar es Kp y dice que para un control proporcional debe tomarse la mitad o 0,5 del K crítico. O sea, como habíamos dicho, el K crítico es el valor máximo a partir del cual se llega a la inestabilidad. Bien, empieza a oscilar en forma constante entre dos valores y de ahí en más se vuelve inestable el sistema. Entonces Cyber-Nichols lo que dice, bueno, mire, de ese valor donde se vuelve inestable, vaya a la mitad. ¿Por qué se usa esta tabla? ¿Por qué no? Porque uno puede tener un rango, como en este caso, que es relativamente acotado, un rango de estabilidad, pero hagamos de cuenta que estamos dando un ejemplo académico, ¿no? Hagamos de cuenta que el rango de estabilidad me da de 0 a 10.000. Yo digo, bueno, ¿por dónde empiezo? O sea, ¿por dónde empiezo a probar? Tengo un montón de valores entre medio. Entonces, lo que nos hace este método es dar justamente una idea de dónde partir. Para este caso, reemplazando el valor de K crítico por 0,5, nos da un valor del parámetro de Kp de 2,085. Luego, hemos ido al controlador proporcional integral. Cyber-Nichols me dice que para un proporcional integral, el valor de Kp va a ser ahora 0,45 Kc, que me da 1,8765. Y el tiempo integral va a ser el periodo último dividido en 1,2, que nos da de 6,85. Si ustedes ven al lado, yo he puesto el valor de KI en vez del tiempo integral, ¿sí? Y he calculado el KI, que si ustedes se acuerdan era Kp sobre Ti, y me da de 0,27. ¿Por qué? Porque como nosotros estamos simulando en Simulink de MATLAB, los valores que debo cargar en el simulador es Kp, Ki y Kd. Este método me va a dar Kp, Ti y Td. Entonces debo hacer el cálculo para pasar a los parámetros que me pide este simulador. De la misma forma se procedió para el proporcional integral derivativo. Acá se han graficado los valores con los parámetros que nos dio el método de Cyber-Nichols y vemos ahí
el primer gráfico que tenemos arriba es para un proporcional, en donde se ve que hay un error de estado estacionario y al comienzo hay algunas oscilaciones. Cuando hemos trabajado con el proporcional integral, vemos que me elimina el error de estado estacionario, aumenta las oscilaciones y la respuesta se hace un poco más rápida. Y cuando agrego la acción derivativa, sigo teniendo el error que me corrigió la parte integral 0, ¿sí? El error de estado permanente se hace 0. Veo que me disminuye las oscilaciones que me había aportado la parte proporcional e integral. Se me adelantó un poco la respuesta. Y bueno, ¿qué pasa? Esto me va a dar una idea de cómo ir eligiendo el tipo de controlador. ¿Cómo se sigue? Porque yo podría querer eliminar esa oscilación en forma que no me quede nada de oscilación ni sobrepico. Entonces, lo que quedaría ahora es trabajar por tanteo. Por ahí aumentando un poco más el KD y simulando, vamos viendo qué tanto mejora o se empeora la salida y de esta forma se llega a obtener el controlador más adecuado para este sistema. Entonces, nosotros al comienzo vimos la foto de algunos controladores en donde ustedes ven que tienen un display en donde va a mostrar el menú o los parámetros y unos botones en donde en función de esto vamos a estar nosotros cargando los valores de los distintos parámetros, ¿sí?